La prédica anterior predicó de Gálatas capítulo 5 y mencionó el fruto del Espíritu Santo. Dice, a partir del capítulo 16 hasta el 26, ahí el apóstol Pablo trata lo que es el fruto de la carne, o sea, las obras de la carne, que son las obras que producen todas las personas que no están en Cristo. Y más adelante habla entonces del fruto del Espíritu y contrasta esos dos. Entonces dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, continúa el 23. Contra tales cosas no hay ley. Entonces mi hermano Germán habló en la prédica anterior del amor. Y ahora lo que yo les traigo es acerca del gozo. Para esto he seleccionado el libro de los Filipenses, la carta a los Filipenses. De la carta a los Filipenses voy a sacar tres cositas. Pero primero quisiera ubicarnos un poco en contexto. La carta a los Filipenses es producto de una obra evangelística del apóstol Pablo. El apóstol Pablo viajó por toda Asia Menor, todo el territorio aquel que era imperio romano, porque él era ciudadano romano también. Y tenía carta abierta, vamos a decir, para viajar por todo el imperio. Y ahí plantó iglesias por todas partes, hizo al menos, que sepamos, 3 viajes misioneros. Y en el segundo viaje misionero, uno de los lugares los cuales visitó fue precisamente Filipos. Filipos, ciudad romana, ciudad que se dice que era como una ciudad de retiro para militares romanos. Quiere decir que estas personas sí vivían una vida bastante buena, ¿verdad? Ahora, la gente que se reunía en esta iglesia de Filipos no era gente acaudalada, no era gente de dinero. Por el contrario, le dice el apóstol Pablo a los corintios, cuando hablaba de la ofrenda para los santos de Jerusalén, para las personas de Jerusalén que estaban pasando trabajo, le decía, fíjense, la gente de Macedonia, o sea, Macedonia es una provincia, Filipos es una ciudad. La gente de Macedonia, que no tienen, en palabras, en español coloquial, no tienen nada, no tienen con qué vivir. Ellos han dado una ofrenda. Y ustedes, los corintios, tienen mucho y aún no se deciden. Fíjense que llevan un año pensando en esto y no se deciden. Entonces, esta es la iglesia de Filipos. Y si desean leer todo, ahí está en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 16. Ahí cuenta Pablo cómo fue la evangelización en Filipos. De hecho, todos conocemos, o muchos de nosotros conocemos, al carcelero de Filipos, donde Pablo estuvo con Silas preso, y el carcelero tuvo miedo, porque fueron liberados Pablo y Silas con un terremoto que el Señor produjo. Tenían miedo de que sus prisioneros se fueran y lo mataran. Y esta frase que le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa, le dijo Pablo al carcelero. O sea, todo esto sucedió en esa obra evangelística de Pablo allá en Filipos. El título de este mensaje de hoy es El gozo del Señor. Obviamente, como les dije anteriormente, voy a hablar del gozo, que es la próxima parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa obra que hace el Espíritu en nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. El fruto es lo que Él hace después, lo que proyectamos nosotros después de haber recibido al Señor Jesucristo. Dice en un diccionario bíblico, dice que el gozo es el estado de deleite y bienestar, el cual es fruto de una relación correcta con Dios. ¿Qué quiere decir? Que la relación correcta con Dios es la que produce este gozo del cual vamos a hablar hoy.
Es fácil decir que sentimos gozo cuando estamos en situaciones cómodas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando hay tribulaciones? Es decir, sufrimiento, aflicción y angustia. Dice el mismo diccionario. El significado de la palabra tribulación es sufrimiento, aflicción, angustia. Cuando hay ese tipo de cosas, podemos decir también que tenemos gozo. Pues vamos a ver que la Biblia dice que sí. Dice el apóstol Pablo que sí, ¿no? Quiere decir que hoy veremos cómo explica Pablo en su carta a los filipenses el gozo de los cristianos en medio de las tribulaciones. ¿No? Y este es el resumen del mensaje. Los cristianos debemos sentir gozo con nuestros hermanos por su fe, servicio y generosidad en medio de las tribulaciones. Quiere decir que estos son los 3 puntos que vamos a ver, ¿verdad? La fe de los hermanos, el servicio de los hermanos y la generosidad de ellos. ¿Verdad? El gozo de nosotros con nuestros hermanos, ¿verdad? Por esas cosas en medio de las tribulaciones. ¿Verdad? Entonces, la primera parte es: debemos sentir gozo con nuestros hermanos por su fe en medio de las tribulaciones. Y para esto, desde el capítulo 1 de Filipenses, vemos que el apóstol Pablo dice en los versículos 3 y 5, prácticamente en la parte del saludo, versículos 3 al 5, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Mm? Quiere decir que desde el primer día que Pablo evangelizó a estos creyentes, a estas personas, aceptaron al Señor Jesucristo, ellos han seguido perseverando en el Evangelio, han seguido a Cristo de verdad. Y eso a Pablo le trae gran regocijo. Él se goza en eso. Ahora recuerden, Pablo en ese momento no estaba pasando una situación buena. Y aún así él sentía gozo por eso. Vamos a ver que aquí en este pasaje, que nos da esa idea de que Pablo no estaba en una posición muy buena, que digamos. Ajá. Dice en el versículo 7, un poquito más abajo nada más: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Quiere decir que Pablo, esto es muy interesante, Pablo no solo que no la estaba pasando muy bien, sino que estaba encarcelado. Dicen los especialistas que lo más probable es que fuera en Roma. Algunos no están de acuerdo, pero sea en un lugar o sea en otro, Pablo estaba encarcelado. Y no fue la única prisión que sufrió Pablo. Porque precisamente en Filipos mismo, ellos vieron que Pablo también sufrió prisión. Qué interesante. Quiere decir que estos creyentes habían visto a Pablo y sus compañeros de evangelismo, de viajes, presos por causa del Evangelio. Y aún así le entregaron su vida a Jesucristo y perseveraron, fíjense, perseveraron en ese Evangelio. ¿Y qué pasó ahí entonces? Es que sentían gozo. Es que sentían gozo, el gozo que da el Señor en nuestras vidas. Quiere decir que nosotros, hermanos y amigos que nos escuchan y nos visitan hoy, no tenemos en realidad excusa para decir: no, pues yo no siento ningún gozo, a mí no me hable de eso, no me hable de eso. Porque si el Señor está haciendo una obra en usted, me dirijo entonces a los que sí han aceptado a Jesucristo, si el Señor está haciendo realmente una obra en usted, yo lo animo, las animo a que busque más, porque ese gozo viene, porque eso es promesa del Señor. El Señor nos promete eso, que no nos va a dejar huérfanos. Les dijo a los apóstoles inclusive antes de que el Espíritu estuviera con nosotros en este mundo.
No nos dejo huérfanos, le mando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace muchas cosas en nosotros. Y una de las cosas que nos da es darnos paz. O sea, una de las cosas que nos da es paz. ¿No? Y si dice que la obra que el fruto del Espíritu en parte es gozo, quiere decir, cuando ese Espíritu está en mí, yo siento gozo. Así que los animo por esa parte a que busquen más del Señor, porque Él sí quiere darles ese gozo. No estamos en una situación muy buena. Estamos en una situación que todos sabemos, como decía el pastor hace un rato, y la hermana Sarita, que se han perdido muchas vidas. Mucha gente enferma. Está enfermo el que menos nos imaginamos. Pero aún así, hermanos y amigos, el gozo del Señor es una promesa de Él. Es una promesa de Él. Cosas que no se pueden entender desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista del Señor. No estamos diciendo que usted tiene que hacer una fiesta porque tiene un amigo enfermo, un familiar enfermo. Eso no es así. No celebramos una enfermedad, pero sí celebramos la compañía del Señor con nosotros. Entonces luego, la segunda observación que tengo en este libro de los Filipenses es que debemos sentir gozo con nuestros hermanos por su servicio en medio de las tribulaciones. Dice en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 17 al 18, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí lo que está diciendo el apóstol es, aunque yo tenga que entregarme completamente en el servicio a Jesucristo, por ustedes, así todo yo me gozo. Yo siento esa alegría que el Señor me da. Y entonces le dice a ellos, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Quiere decir que de nuevo está diciendo que Él donde está, sí está sintiendo gozo. Y si Él siente gozo por ellos, pues que ellos también por Él sientan gozo. Quiere decir que es un gozo que se comparte entre los hermanos en la fe. Y eso, estamos llamados a eso. Estamos llamados a eso. No estamos llamados a tener, bueno, no voy a estar mencionando tantas cosas, pero no estamos llamados, hermanos y amigos, a tener todo tipo de, que hay entre nosotros todo tipo de cosas que no pertenecen al Evangelio, que no son frutos del Espíritu. Estamos llamados a esto, a compartir ese gozo, en cualquiera que sea la circunstancia en la que nos encontramos. Y la exhortación que tengo en esta parte es: crezcamos y sirvamos para que el servicio de nuestros pastores no sea en vano. Pablo era una especie de pastor para ellos. Y fíjense cómo en el versículo 16, el que está precisamente anterior a este pasajito, dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo no quería de ninguna manera haber trabajado en vano. Él quería presentarse delante de Cristo, cuando ya pasara su presencia, como un obrero del Evangelio que no trabajó en vano, no evangelizó a mucha gente en vano, no pastoreó mucha gente en vano, no enseñó ahí persistentemente en vano, sino que la gente en realidad aprendió, la gente creció en el Señor, vinieron más personas al Evangelio, y el apóstol quiere eso. Y también nosotros, por eso les exhorto, que crezcan, que sirvan en la fe, y que sus pastores no sientan que han trabajado en vano, sino que todo lo contrario, que vean cómo su trabajo rinde fruto, da fruto, cómo crecen las personas espiritualmente, cómo aprenden más la palabra. Y
Entonces la tercera parte dice, debemos sentir gozo con nuestros hermanos por su generosidad en medio de las tribulaciones. Su generosidad. Si volteamos la página y vamos al capítulo 4. Vemos que en el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Este lenguaje puede estar un poco enredado, ¿verdad? A veces no entendemos bien qué dice aquí, pero esto en esencia lo que quiere decir es que sintió mucho gozo el apóstol Pablo, porque por fin, ya de nuevo habían empezado los filipenses a cuidar de él. ¿Ah? No porque no hubieran querido anteriormente cuidar de él, sino porque no habían podido. No habían tenido la oportunidad de cuidar de él, y estamos hablando materialmente. Le habían enviado ayuda económica. Y fíjense cómo después dice del 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez. Entre paréntesis, sí la tenía. Pero no era por eso que él decía que se gozaba con esa ayuda que ellos le daban. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué quiere decir? Que Pablo ya había aprendido del Señor a estar contento en cualquier situación en la que se encontrara. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba enseñado a vivir en todas circunstancias. Quiere decir que esa ayuda que habían mandado los filipenses, porque él tenía una situación difícil, él se regocijaba, él se gozaba en eso, no precisamente porque no tuviera. Es verdad que le hacía falta, es verdad, pero más se regocijaba porque ellos, de su corazón había salido a apoyarlo a él. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Que aunque la ayuda no sea para usted o para mí, siempre que hay ayuda de un hermano al otro, o de una iglesia a la otra, lo que sea, aunque no la reciba yo debo gozarme en eso. Porque es un hermano mío que está recibiendo ayuda. Y es otro hermano que le brindó esa ayuda. Y es increíble eso. Es increíble. Hay veces que necesitamos ver eso. Eso es un testimonio. Eso es un testimonio sobre todo de que Jesucristo sí está haciendo su iglesia de verdad, como Él prometió. Él sí está levantando una iglesia pura y sin mancha. Sí, con todos nuestros defectos, ¿verdad? Todavía caemos en cosas, todavía tenemos pecaditos, ¿verdad? Pero tenemos a Jesucristo para pedirle perdón. Pero Él sí quiere de verdad hacer una iglesia que lo siga a Él y que cumpla sus mandamientos. Eso lo vemos cuando hay este tipo de cosas que le pasó al apóstol Pablo. Estaba en prisión, estaba pasando una situación muy difícil. Y ahí vinieron estos hermanos que no tenían, como decimos en mi país de origen, ni donde caerse muertos. Y ahí le mandaron una buena cantidad de dinerito, al parecer. Yo quería hacer una anotación aquí, porque este versículo 13 es muy famoso entre nosotros los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no quería dejar este pasajito sin hacer referencia a ese pequeño versículo. Porque a veces se nos dice, hermano, está claro en la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo, bueno, imagínense, todo. Bueno, imagínense, yo no puedo estar aquí de pie 2 horas, porque yo tengo ciertas cosas en el cuerpo, tengo un padecimiento que no me permite estar aquí 2 ni 3 horas. Yo puedo estar este rato aquí, pero no 3 horas. Entonces, todo lo puedo. Y yo, bueno, mire de qué trata esto. Entendamos que Pablo está hablando de su capacidad, según lo que el Señor le ha enseñado, de vivir en todas las situaciones posibles que le tenga que enfrentar él en esta vida. Han vivido en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia, en la escasez. Quiere decir que en todo está enseñado, dice él. En todo está enseñado y ya él es capaz
de vivir, ojo, con gozo, que es de lo que estamos hablando, de vivir con gozo en todas las circunstancias. Esta prédica, primero que todo, es para mí, porque si no es para mí primero, no puedo dárselo a ustedes. Porque en nuestra vida de cristianos tenemos que enfrentar todo tipo de cosas, ¿verdad? Y tenemos que aprender, sí, a regocijarnos en todo. En todo. Quiere decir entonces que en este pasaje hemos visto, en este libro de los Filipenses, hemos visto hoy que los cristianos debemos sentir gozo junto con nuestros hermanos por su fe, su servicio y su generosidad en medio de las tribulaciones, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, si usted ha decidido dejar su vida de pecado, le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, entonces yo lo que le animo es a que busque más de Él, porque en la iglesia, en muchas iglesias, o en la gran parte de la iglesia hoy por hoy, hay un enfriamiento espiritual, ¿no? Hay personas que no quieren leer la palabra, no quieren saber qué es lo que nos dice el Señor en esta palabra que le inspiró Él. Él movió, el Espíritu del Señor movió a la gente que escribió esto. Y esto dice el Señor Jesucristo, le dijo a Satanás en el desierto: Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no solo del alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir, hermanos, que esto es alimento para nosotros. Y me estoy dirigiendo a los que son mis hermanos, a los que ya se arrepintieron de sus pecados, los que ya reconocieron delante de Jesucristo, como lo hice yo hace no mucho tiempo, que su vida no estaba de acuerdo con lo que Él manda, con el sacrificio en la cruz. Y los animo a que estudien más la palabra, que empiecen por un discipulado. Discipúlese, hermano, discipúlese. No es difícil aprender la Biblia cuando usted tiene al Señor con usted. Y ese es el manual, como dicen los creyentes. Todos nuestros hermanos dicen, este es el manual de fe y conducta. O sea, no sabemos en qué tenemos que tener fe. No conocemos a Jesucristo, en otras palabras, si no leemos esto que está aquí. Y qué conducta debemos llevar según Jesucristo. Tampoco lo sabemos si no leemos esto. Entonces, esa es mi exhortación en este sentido, para los que ya aceptaron a Jesucristo. Ahora, si usted no lo ha aceptado, si usted todavía está viviendo una vida de acuerdo con sus propios intereses, de acuerdo con su propia filosofía, vamos a decir, o sea, ¿qué pienso yo de la vida? Inclusive, ¿qué pienso yo de Dios? ¿Ah? Yo sé que eso es posible. Yo también pensaba así. Yo decía, yo soy suficiente. Yo tengo una opinión acerca de Dios. Yo pienso que yo debo hacer esto y que no debo hacer lo otro. Bueno, yo estuve así hace poco. Créame que yo lo entiendo. Pero no le puedo decir que tiene que seguir así. Lo que debo decirle es que haga lo mismo que yo, en el sentido de que yo me arrepentí de eso. Y que mire a Jesucristo, que lo siga Él, porque Él promete una vida, primero que todo promete perdón de pecados, vida eterna, junto con Él. Quiere decir que cuando partamos de este mundo, con Él nos vamos, ¿ah? Porque Él perdona nuestros pecados y nos da vida con Él para siempre. Y también nos da, como hemos visto aquí, gozo ahora mismo, en el medio de todas estas tribulaciones. Así que quiero hacer una oración por esto. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado aquí. Gracias por el libro de los Filipenses, por toda la Biblia. Gracias por nuestros hermanos los filipenses de hace 2000 años, que nos enseñaron, Señor, que en el medio de todas esas circunstancias tan malas en las que estaban, tenían gozo, Señor, porque de verdad estaban siguiendo a ti. Gracias por nuestro querido hermano Pablo, que también nos enseñó en todas sus prisiones que podía haber gozo. Puede haber gozo en el medio de las tribulaciones. No todo será tribulaciones, Señor, pero todos los días habrá algo. El Señor Jesucristo dijo, cada día trae su propio mal. Así es que, Señor, danos esa capacidad para, sea cual sea nuestras circunstancias, imitar a nuestro hermano Pablo, al apóstol Pablo, en esto.
que podamos de verdad, Padre, en cualquiera que sea las circunstancias, gozarnos en ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.